Y bien, amigos televidentes, continuamos con el programa y nos complace entrevistar esta mañana al compañero Raúl González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Nos acompañan el compañero Ervin Vega de Canal 8, Roberto Zúñiga de Canal 13. También acompaña al primer ministro el compañero Michael Campbell, ministro asesor del presidente de la República para las Relaciones Internacionales del Gran Caribe. Bienvenido, primer ministro. Welcome, Comrade Ralph. Thank you very much for having me. Muchas gracias por tenerme aquí. Primer ministro, usted se ha referido a su viaje a la comunidad de Orinoco, al encuentro con los garífunas. En términos generales, ¿cuáles son sus impresiones de esta visita a Nicaragua? En términos generales. So, Prime Minister, you have spoken about your visit to the community of Orinoco. Can you tell us more or less what have been your experience? What's your perspective about this visit? Well, specifically in relation to the visit to Orinoco, it is as though when I was walking through the village in Orinoco, it's like I was walking through a Garifuna community in St. Vincent and the Grenadines. Específicamente hablando sobre mi visita a la comunidad de Orinoco, para mí fue como que estuviera caminando en una comunidad garífona de San Vicente y las Granadinas. I saw people, I had to take a second look because they look so much like persons who are in Sandy Bay or Oya or Fancy villages, in Garifuna villages in St. Vincent. There's so much resemblance. Cuando caminaba por la comunidad, miraba a las personas y tenía que volver a ver dos veces, porque se miraban idénticas a personas en Sandy Bay, Oya o Fancy, que son comunidades garífonas en mi país. So that over 200 years after the forced exile of over 2,500 Garifuna in Roatan Island from St. Vincent in the Bay of Honduras, where they were exiled to, you see the familiar faces of a resilient people. De ese modo, puedo ver que incluso después de 200 años del exilio forzado del pueblo garífona desde San Vicente y las Granadinas hasta la isla de Roatán en la bahía de Honduras, todavía se mantiene las similitudes, las identidades comunes de un pueblo de gran resistencia, de gran fortaleza. The second thing, of course, that in a predominantly Spanish-speaking republic, both in Orinoco and of course in Bluefields, to hear everybody speaking English, you realize that this is a peculiar kind of colonialism which came to what we now call the territory of the Republic of Nicaragua. También en la comunidad de Orinoco, al igual que en la ciudad de Bluefields, en la que pude ver y escuchar a gente hablar en inglés, uno se da cuenta que el estilo del colonialismo en esta República de Nicaragua ha sido un poco diferente al resto de los países. But most important is the question of the people's resilience and their continued solidarity, the Garifuna. Pero más importante que cualquier cosa es que podés observar esa fortaleza que se mantiene entre el pueblo de Orinoco, el pueblo garífona. A number of people don't know this. The longest period of continuous resistance, armed resistance to British colonialism, took place in St. Vincent, led by the Garifuna. Mucha gente no sabe esto, pero el periodo de más larga duración de resistencia al colonialismo de la corona británica, tuvo lugar en San Vicente y las Granadinas, y fue por el pueblo garífona. From 1764 to 1795. Desde 1764 hasta 1795. And at that time, Britain was the strongest military power and the largest economy in the world.
Y en ese tiempo, Gran Bretaña era el poder militar predominante de la época y la economía más grande del mundo. And of course, in 1795, the paramount chief, Joseph Chatoyer, leader of the Garifuna people, he was ambushed and killed, and the resistance was defeated. Y claro, en 1795, el líder supremo de los garífonas, Joseph Chatoyer, fue emboscado y asesinado. Y en ese momento fue derrotada la resistencia del pueblo garífono. Which set the stage for large-scale genocide against the Garifuna and Kalinago people. Que sentó las bases para el inicio del genocidio de gran escala en contra de los pueblos Kalinago y los pueblos garífona. And then to the forced exile, which I just mentioned, Y to posteriormente, Roatan Island. y posteriormente el exilio forzado, como mencioné anteriormente, hacia la isla de Roatán. And of course, their continued identification, the Garifuna in Orinoco and not only in Orinoco, but in Nicaragua generally, and also in Belize and in Honduras and in Guatemala, that their continued identification with their homeland, the original homeland, St. Vincent and the Grenadines. Y es muy bueno ver que el pueblo garífona en Orinoco, pero no solo en Orinoco, también en Belice, en Honduras, en Guatemala, que mantienen su identidad y mantienen su conexión con San Vicente y las Granadinas, es algo realmente sorprendente. I will tell you two stories which are of significance. Te contaré dos historias que son de gran significado. When I was in Orinoco, I was met by someone of Garifuna heritage. Her great-grandfather had been one of the founders of the community in Orinoco in the late 19th century. Cuando llegué a la comunidad de Orinoco, fui recibido por una señora cuya bisabuela era fundadora de la comunidad de Orinoco. Her name is Sambola. De apellido Sambola. And she told me that when she was in St. Vincent a few years ago, on March the 14th, the anniversary of the death of Chatoyer, at the area where he died, called Dorsetshire Hill. Y ella me comentaba que luego de visitando San Vicente y las Granadinas, un 14 de marzo, visitando el mismo sitio en donde fue asesinado el líder Joseph Chatoyer, she felt that she fainted. People had to hold her because her spirit was transported from her body, and it's like it was just her physical being just there at Dorsetshire Hill. Sintió que su espíritu salía de su cuerpo. Tuvieron que sostenerla porque sentía que se desmayaba. Era una experiencia fuera de su cuerpo. En ese mismo sitio, en Dorsetshire Hill, en la loma de Dorsetshire. And one of the persons of my delegation, Dyke Cato, who is a Garifuna, he told me when he was at Orinoco, the same thing happened to him. Y uno de los miembros de mi delegación en esta visita, el compañero Dyke Cato, dice que tuvo esa misma experiencia, ¿no? cuando visitó Orinoco. Like his spirit was transported elsewhere. His physical being was there in Orinoco, but his spirit went somewhere else. Sintió que su cuerpo, su físico estaba ahí presente en Orinoco, sin embargo su espíritu se transportó a otro lugar. Colonialism doesn't understand that. Imperialism doesn't understand that. El colonialismo no entiende esas cosas, el imperialismo no entiende de esas cosas. A connection of people with the land to which they belong. Esa conexión entre un pueblo y la tierra a la cual pertenecen.
And that space in their consciousness, which reflects in a collective sense the genius of people. Y no entienden ese espacio dentro de la conciencia de la gente que refleja realmente el ingenio de un pueblo. If properly led, can overcome all obstacles. Y eso demuestra que un pueblo bien liderado puede sobreponerse a cualquier obstáculo. Neither colonialism nor imperialism understands that. El colonialismo y el imperialismo no entienden de estas cosas. And that's why they're always defeated. Y por eso son derrotados siempre. Primer ministro, ¿qué le pareció, bueno, después de vivir esa experiencia en la comunidad allá en Orinoco, usted vivió una nueva experiencia aquí en Managua en el acto de celebración del 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista? ¿Qué le pareció esa celebración? So after visiting Orinoco and Bluefields, you came to Managua and you lived another experience. You participated in the rally of the 43rd anniversary of the Sandinista Popular Revolution. What did you think about that event? Oh, absolutely extraordinary. Sí, un evento extraordinario, ¿no? The passion, the commitment of people, especially the young people, and the clear love which they exhibited to Daniel, the leader of the Sandinista revolution and the leader of the government. You can feel it and you can see from the interaction. La pasión y el compromiso que se puede ver en la cara de la gente, especialmente de la juventud, y el amor que demuestran a su líder, ¿no? Al líder, al comandante Daniel, es palpable y comendable. You know, when events like this, imperialism should pause and, as we say in cricketing terms, the game cricket we play, take a fresh guard. Cuando ocurren este tipo de eventos, el imperialismo debería de detenerse un poco y reflexionar. Y como decimos en el juego de cricket, ¿no? Darse un espacio, take a yard. I don't know what you say in baseball, but certainly take a fresh guard, take a different approach, because no sé cómo se dice en béisbol, pero en cricket se dice tomarse un espacio, ¿no? From 1979, well, before that, the imperialism is trying to crush the Sandinistas and the Sandinista revolution and the people's quest for sustainable development and for independence and sovereignty. And despite all what imperialism has done, there is progress, tremendous progress by the people of Nicaragua. And when you see in the 43rd anniversary, this spirit, this oneness, this love, you know, if that doesn't have an impact on you as a quote-unquote enemy, you're a stupid enemy. Tomando en cuenta que el imperialismo ha tratado de derrotar a la Revolución Popular Sandinista en 1979, pero incluso antes de eso, y que todavía, a pesar de tantas dificultades, Nicaragua ha estado progresando, ha estado avanzando. Entonces el imperialismo debe de reflexionar. Si el imperialismo no se detiene para reflexionar sobre los avances que está teniendo la Revolución Popular Sandinista, aún siendo un enemigo, es un enemigo estúpido. Frantz Fanon, the Caribbean person in the Algerian Revolution, who wrote a book, The Wretched of the Earth, wrote that colonialism is not a thinking machine. It's the same thing with
imperialism. Me gustaría citar al filósofo Frantz Fanon, que escribió un libro llamado Los odiados de la tierra. Y en ese libro él se refería a que el colonialismo no es racional. Yo diría lo mismo sobre el imperialismo. Señor ministro, usted ha manifestado y defendido no solo el derecho que tiene Nicaragua, sino los pueblos a la autodeterminación, a la soberanía. Me gustaría sus reflexiones, su valoración a la posición que ha mantenido en términos de firmeza Nicaragua en la defensa precisamente de esos derechos y de esos principios. You have referred often about the principles of national sovereignty, freedom of self-determination, and independence. I would like to ask your opinion about how Nicaragua has defended these ideals and principles. Well, from my vantage point, looking on from outside and reading and carefully observing the efforts of the Sandinista revolution and of Daniel, is that this matter is a fundamental one which unites the overwhelming majority of the people of Nicaragua. Desde mi punto de vista, ¿no? Y observando desde afuera, yo puedo hablar con decisión, ¿no? Y decir que estos temas de soberanía nacional, autodeterminación e independencia son temas que unen al pueblo de Nicaragua alrededor de la Revolución Popular Sandinista y del comandante Daniel. In addition to seeking to build a sustainable socialist society in accordance with your own condition and experiences, it is very much in national revolution. Además de querer construir una sociedad sostenible y socialista, la lucha por estos principios hacen que la Revolución Popular Sandinista sea realmente una revolución nacional. It has a strong nationalism. Cuenta de mucho nacionalismo, Grounded in your history. acorde a nuestra historia, Strong commitment to regionalism. un compromiso firme con el regionalismo, ALBA, SICA, el ALBA, el SICA, CELAC, CELAC, the Association of Caribbean la States, Asociación de Estados del Caribe and of course, internationalist solidarity, y por supuesto la solidaridad internacional, subscribing fundamentally to the precepts in the Charter of the United Nations. suscribiéndose fundamentalmente a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Equality of states, La igualdad entre los estados, defense of sovereignty and independence, la defensa de la soberanía y la independencia, non-interference, non-intervention, la no interferencia y no intervencionismo en los asuntos, multilateralism, peaceful settlement of disputes, el multilateralismo y la disputa pacífica, la resolución de disputas de manera pacífica. in every single thing that has happened since July the 19th, 1979, by successive Sandinista governments. All those things are reflected consistently. Desde el 19 de julio de 1979, en diferentes gobiernos, periodos de gobierno sandinista, estos principios se mantienen de manera firme. And anybody in Nicaragua who doesn't support those principles supports the enemy which wants to subvert those principles. Y cualquier persona dentro de Nicaragua que no se suscribe a esos principios fundamentales, realmente se suscribe al deterioro, a la subyugación de esos mismos principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Imperialism and hegemony do not support those principles. El imperialismo y la hegemonía no apoyan los principios del derecho internacional.
And one of the problems, and Daniel spoke about it on the 19th of July. Y uno de los problemas, y el comandante Daniel habló sobre ello en el acto del 19 de julio, I mean, I made an appeal to the United States of America to reach out in friendship. yo en mi discurso, yo apelé al gobierno de los Estados Unidos de acercarse en amistad. And if you're reaching out in friendship, you have to reach out without preconditions. Y si uno se acerca en amistad, tiene que hacerse sin precondiciones. And Daniel correctly pointed out Y el comandante Daniel explicó claramente that on the basis of our history que sobre la base de nuestra historia with them, con ellos, you can't trust them to come to any discussion in an honest and principled manner. nunca se puede tener un diálogo con ellos que sea basado en principios y en amistad. He said in his speech, I want good relations with the United States. En su discurso mencionó que quiere buenas relaciones con el gobierno de los Estados But Unidos. how can I have it with them when they're imposing conditions all the time? Pero ¿cómo voy a hacer eso si desde el principio comienzan a establecer precondiciones? And they have to understand and appreciate that I'm talking about imperialism. Y ellos tienen que entender que yo estoy hablando de imperialismo. As you say, claro. Como dicen ustedes, claro. Primer ministro, me imagino que ha tenido la oportunidad de conocer la experiencia de Nicaragua. ¿Cómo valora los avances que ha experimentado el pueblo de Nicaragua con el gobierno del Frente Sandinista encabezado por el comandante presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo? Comrade Prime Minister, now that you have had a chance to visit Nicaragua and spend some time here in Nicaragua, what's your opinion about the advances that Nicaragua has had, led by Comandante Daniel and Comrade Rosario Murillo? Well, you know, I was here 4 or 5 years ago, and I spoke also in the square. Yo estuve en el país hace 4 años y tuve la oportunidad de también hablar en la Plaza de la Revolución. But I can see the physical developments. Y yo puedo ver el desarrollo físico, la transformación física. Despite the fact that you had a creeping attempted coup A in pesar, 2018, a pesar de que sufrimos el impacto del intento de golpe de Estado, the illegal unilateral sanctions by the United States of America, la imposición de medidas ilegales por parte de los Estados Unidos de América, the unilateral and illegal sanctions against Venezuela, la imposición de medidas ilegales y unilaterales a Venezuela, which affected the relationship in material terms between Venezuela and Nicaragua. que también tiene un impacto obviamente en la relación, en el apoyo material entre Venezuela y Nicaragua, And COVID, y el COVID, to see what you have done physically. ver lo que han hecho físicamente, Here, the changes in Bluefields. los cambios aquí en Managua, los cambios en Bluefields, I mean, it's just extraordinary. son simplemente extraordinarios. And while you can see it physical, it's the quality of people's lives which is improving. Y aun cuando uno lo puede ver físicamente, realmente lo que está mejorando es la calidad de vida de las personas. Given what is happening in the world today, all the contradictions in monopoly capitalism, Considerando todo lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy, todas las contradicciones del sistema capitalista monopolista and the problems with food, y los problemas con alimento, for example, por ejemplo, Nicaragua is now 90-something% possessed of food sovereignty.
Nicaragua ya ha alcanzado más del 90% de soberanía y seguridad alimentaria. I've seen the data. Yo he visto la evidencia. I spoke to people in the Ministry of Agriculture, including the Minister of Agriculture and Agricultural Technology. Tuve la oportunidad de hablar con los ministros de Agricultura y el ministro de Tecnología Agropecuaria. What you have done with basic grains, beans, 30-something varieties of beans, corn, the white corn especially, rice, beef, pork, chicken, eggs. I mean, it's absolutely incredible. Lo que hemos logrado hacer especialmente en granos básicos, lo que se ha hecho con frijoles, más de 30 variedades de frijoles, lo que se ha hecho con arroz, lo que se ha hecho con maíz, especialmente el maíz blanco. Nuestros avances en términos de carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, lo que se ha hecho con huevo, es simplemente extraordinario. And the world is changing. Y el mundo está cambiando. United States of America is a very important country. Los Estados Unidos de América sigue siendo un país importante, A country of tremendous achievements. un país de tremendos logros, So to Europe. igual Europa. But the world, this globe, this earth, 8 billion people, Pero este mundo, esta tierra, este globo de 8 billones de personas, United States, Canada, and Western Europe, or Europe generally, los Estados Unidos, Canadá y Europa, y especialmente Europa occidental, 1 billion people. solo son 1 billón de personas. There are 7 billion people elsewhere. Hay 7 billones de personas en otras partes. And the nature of the global economy Y la naturaleza de la economía global is changing fundamentally. está cambiando de manera fundamental. And it's creating a severe series of crises in monopoly capitalism globally. Y está creando una serie de dificultades severas en el sistema capitalista monopolista. And a country like Nicaragua, under wise leadership, is finding spaces to get things done. Y un país como Nicaragua, bajo un liderazgo sabio, está encontrando los espacios para poder alcanzar sus logros. And I don't, in the ordinary comprehension of things, Y yo, en el entendimiento ordinario de las cosas, I find it real difficult in the ordinary comprehension to understand this antagonistic obsession a mí me of the parece, empire with Nicaragua. y para mí, dentro de mi comprensión, dentro de mi entendimiento ordinario de las cosas, me parece tan difícil entender esta obsesión del imperialismo con Nicaragua. I'm sure we can find answers in the political economy Estoy seguro que tal vez podamos encontrar respuestas en la economía política of imperialism, del imperialismo, but I think we need the assistance of psychiatrists pero creo que necesitamos realmente la asistencia de psiquiatras to complete our understanding. para completar ese entendimiento, esa comprensión. Primer ministro, el mundo es testigo de una relación estrecha entre su país y el nuestro, una relación de amistad, una relación de solidaridad, de respeto mutuo. Y también es testigo de una relación muy cercana entre usted y el presidente Daniel y la compañera Rosario. ¿Cómo califica, cómo valora usted esa relación entre ambos países y entre ustedes tres? The Comrade Prime Minister, the world has witnessed the closeness between Nicaragua and St. Vincent and the Grenadines.
they have also witnessed the closeness between, personal closeness between yourself and Comandante Daniel and Comrade Rosario Murillo. See, how do you, what's your opinion about your relationship? Well, as I said in my remarks at the event at the square on the 19th of July, Como mencioné en mi discurso durante el acto del 19 de julio en la plaza, before I met Daniel Ortega, incluso antes de conocer al comandante Daniel Ortega, I knew him. ya lo conocía, sentía que ya lo conocía. I knew him from his work. Lo conocía por el trabajo que había realizado. So when we met for the first time, many, many years ago, Así que cuando nos conocimos personalmente por primera vez hace muchísimos años, and we have met at ALBA meetings, y nos hemos encontrado en reuniones del ALBA, and we speak, is as though we have known each other for a very long time. cuando hablamos como que nos conociéramos por mucho tiempo. This is when you have a particular frame of mind and references. Esto es posible cuando uno tiene un estado mental, ¿no? Particular In relation to people and your connection with your people. un estado mental particular entre la conexión con tu pueblo. And it has grown over the years. Y nuestra relación ha crecido a través de los años. And the partnership between Daniel and Rosario is extraordinary. Y la relación entre el comandante Daniel y la compañera Rosario son extraordinarios. Es extraordinario. It's a fusion of minds and hearts. Es una fusión de mentes y corazones. And appropriate action accordingly. Y actúan de manera acorde. And they are so warm and generous, and the solidarity with people across the region and among, of course, naturally Nicaraguans is so palpably evident and sincere. Y ese calor, esa solidaridad con el pueblo de Nicaragua, pero también con los pueblos de la región, es algo tan palpable. And this solidarity and oneness, they shine through. And it was humbling for me to be given the Order of Sandino. Y este calor humano, esta unidad, hace que brillen. Para mí fue un gran honor haber recibido, por ejemplo, la orden a Augusto C. Sandino. After Daniel gave his speech, his last sentence was, "We dedicate the anniversary, the 43rd anniversary of the Sandinista Revolution, we dedicate it to Comrade Ralph." Luego de que el comandante Daniel terminara su discurso, ¿no? La última oración del discurso es que dedicaban el aniversario de la Revolución Popular Sandinista al compañero Ralph González. It is difficult to find words. No tengo palabras para express that generosity of spirit para expresar esa generosidad de espíritu and that mark of love. y esa marca de amor, de cariño. An old friend of mine, dead long ago before I was born, Un viejo amigo mío que murió mucho antes de que yo naciera, defines love
as an ever-fixed mark. Define el amor como una marca siempre constante, Ever-fixed mark that looks on tempests and Okay. is never shaken. que vuelve a ver a la tormenta y sin embargo nunca se abate. Extraordinary. Extraordinario. Shakespeare, ¿no? Queremos agradecerle, primer ministro, por esta oportunidad de conversar con usted. Le agradecemos los tres, ¿verdad? Muchas gracias. A usted también, compañero ministro, le agradecemos que nos haya facilitado esta entrevista. Thank you. Comrade Raul Gonzalez, we want to express our gratitude for this interview on behalf of the three of us today. Thank you. Gracias. Thank you.